nosotros, un hombre del reino, un hombre que nos conocemos hace mucho tiempo, hemos peleado muchas batallas juntos y en el día de hoy, pues para mí es un placer y un honor que esté con nosotros y que tiene una palabra para usted, amado televidente, que está ahí toda la noche conectado con nosotros. Bienvenido, Pastor Josué Perdón. Dios le bendiga, Ricky, abundantemente. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de estar en esta hermosa noche compartiendo con tu programa, como ya lo hemos hecho en otra ocasión. Dios nos ha dado el privilegio de compartir con esa hermosa y bella y fiel audiencia, esperando que la gracia y la misericordia del Padre sean sobre cada uno de ustedes. Y yo quiero seguir en la misma visión del hermano que venía trayendo y hablando sobre lo que es la salvación y el amor de Dios. Y yo quiero ir a uno de los versículos más icónicos que se refieren a la salvación. Es un versículo muy conocido, el evangélico se lo sabe de memoria, pero a veces pasamos por alto algunos puntos, algunas virtudes del versículo, porque no lo sabemos de memoria y lo llevamos directamente sin detenernos en los detalles, a veces unos detalles que están a la vista pero que se dejan pasar por alto. Capítulo 3, versículo 16 del libro de Juan es la porción de la palabra de Dios que queremos compartir para seguir en la misma línea de lo que el evangelista ha estado hablando sobre salvación, sobre el amor de Dios para esa salvación. Y quiero bendecir a toda la audiencia, en especial la iglesia ha puesto los ojos en Jesús, la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional puesto los ojos en Jesús, la que Dios me da el privilegio de pastorear, y les bendigo en el nombre de Jesús desde sus hogares. Su hermano y amigo Josué Perdomo, como dijera nuestro hermano evangelista Inocencio, el pastor de esa congregación que está en Canabacoa, en los Vidales Canabacoa. Vamos a entrar en la lectura de la palabra de Dios y lo hacemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los versículos, como dijo, más hablados, uno de los versículos más aprendidos, pero hay algo especial en este versículo que habla de salvación. Hay personas que hablan de salvación, pero para hablar de salvación primero hablan de juicio. Este versículo comienza con el amor y termina en el amor. Este versículo habla de que el amor es la base de la salvación. Hay personas que si usted no le habla de juicio y de que se va a salvar de tal o cual cosa, no quieren salvación, pero la salvación no es meramente salvarme de algo. La salvación es vivir el amor de Dios, día a día, momento a momento, circunstancia tras circunstancias. Nosotros tenemos que saber claramente que en la vida tendremos aflicción, eso dice la palabra de Dios, eso establece Dios. Ahora bien, confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y este versículo 16 del capítulo 3, muy evangelístico, viene a responder una de las preguntas más icónicas en toda la Biblia. Una pregunta, hasta si se quiera decir, algunos la tildan de filosófica. ¿Por qué? Porque la pregunta que se le hace a Nicodemo, que no es cualquier persona, Nicodemo es uno de los intérpretes o de los escribas de la ley, es alguien que tiene un rango eclesiástico o del tiempo bíblico muy grande, a tal punto que él no se atrevió a ir de día donde Jesús. ¿Por qué? Porque él no quería que su fama, que su puesto corriera peligro. Y el simple hecho de él creer en Jesús le podía costar su puesto en la sinagoga y en todo el nivel religioso político que él estaba desarrollando. Pero aún así él no se aguantó, aún así él cuestionó sus propias ideas de salvación, cuestionó sus propios pensamientos y lo que había aprendido desde pequeño ahora está en cuestión. ¿Por qué? Porque viene alguien que enseña como el que tiene autoridad, viene alguien que enseña con amor, viene alguien que te dice busca a Dios no porque te vas a ganar el infierno, sino porque Dios te ama a ti.
Y es cierto que la persona que no recibe a Dios se gana el infierno, pero Dios está hablando desde el amor más que desde el juicio, desde el amor más que desde el miedo. Y la salvación es esto, amor incondicional. ¿Por qué es un amor incondicional? Porque no hay nada, absolutamente nada, que Dios no pueda hacer para salvarte, amigo que me escuchas ahora. Amigo que tú me estás escuchando desde tu casa, desde la comodidad de tu celular, las redes, la televisión, Dios está dispuesto a dar todo por tu salvación. No hay nada en el cielo que no merezca tu salvación. No hay nada en el cielo que se quite y diga esto no lo voy a tocar. No, hasta el Hijo, que es lo más grande que tiene el Padre, hasta el Hijo lo entregó por usted, amigo que me ve y me escucha, y por mí. Entonces, nosotros debemos reconocer que este es un amor incondicional. Y si alguien es capaz de amarme a mí así, entonces lo menos, amigo que me escucha, que puedes hacer es recibir un amor tan hermoso, tan grande e incondicional como es el amor de Dios hacia la humanidad. Nótese algo, este no es un amor ganado, este no es un amor comprado, este no es un amor que yo con hechos lo puedo lograr, no, es incondicional y Dios lo da gratuitamente. Y lo hago en sílaba para que usted entienda, gratuitamente. Dios por gracia nos salva, por gracia sois salvos, y esto no de nosotros. No es humano, no es de religión, no es de lo que yo pueda hacer. Esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y estamos hablando de salvación, estamos hablando de vida eterna, estamos hablando de una promesa que desde el Génesis se le dio al ser humano para que el ser humano reciba esa salvación. Pero tú tienes que recibir, amigo, que escuchas la salvación, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Cualquier persona puede decir que ama, pero demostrar que ama son cosas diferentes. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Absolutamente cualquiera puede decir que me ama, pero Dios amó de tal manera al mundo que lo demostró dando a su Hijo unigénito. A Cristo el Hijo lo trae para que mueran por ti y por mí, para que te dé salvación a ti y le dé salvación a este servidor que está aquí. ¿Por qué? Porque no hay límites en el amor de Dios. El amor de Dios lo engloba todo. El amor de Dios absorbe a cualquiera que quiera abrir sus brazos, abrir su mente y su corazón para ese amor eterno que es Cristo. Ese amor es incondicional. Ese amor es perfecto. El único capaz de dar a un hijo por alguien que ni siquiera conoce es Dios. El único capaz de dar a su único hijo para salvación de pecadores es Dios. Si la mayoría de los que me están escuchando que tienen hijos saben de qué le estoy hablando. Usted puede tener el hijo más cabezón, la oveja negra de la familia, como le dicen. Y usted le dice, mira, ese cabezón lo vamos a sacrificar para que se salven esas personas que están ahí, tus vecinos, tus amigos. Es más, hasta para que se salve el hermano tuyo. Y tú le vas a decir, no, el hijo mío yo no lo doy para eso. Aún sea el cabezón, aún sea la oveja negra, cuanto más al hijo que tú más amas. Y ese es Jesús. Jesús es el hijo que Dios más ama. Y a ese lo toma y lo entrega. Y dice, a partir de la sangre expiatoria de mi hijo voy a dar salvación al mundo. Jesús dijo algo claro y lo enseñaba. Jesús decía, yo doy mi vida por las ovejas. Nadie tiene más amor que que aquel que da su vida. Y Cristo da su vida por ti y por mí. ¿Por qué Cristo da su vida? Porque el mensaje del amor es primero que el del juicio. Es primero que el miedo, como te decía. El mensaje del amor es el que Dios da. Ahora, hay de aquel que no acepte ese amor. Hay de aquel que ponga en poco ese amor. Ese sacrificio único y perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí
Es un sacrificio perfecto, pero no se puede tomar a la ligera. No se puede dejar de recibir lo que Dios dio gratuitamente. Porque la Biblia dice y establece, esto es lo que ha condenado al mundo. ¿Qué? Que la luz vino al mundo y el mundo recibió más, quiso más las tinieblas que la luz. O sea, tu condenación es no recibir a Cristo. Tu condenación es no aceptar a Cristo en tu corazón. Tu condenación, vas a ser juzgado y condenado si no aceptas ese regalo que Dios da por completo, sin ningún esfuerzo humano, completamente gratis. De tal manera amó Dios al mundo que dio, regaló, donó a su Hijo unigénito con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que todo aquel que en Él crea. No es María, no es José, no es ninguno de los líderes religiosos del Oriente, Buda o Mahoma, no. Todo aquel que en Él crea, en Jesucristo, tiene vida eterna. Es el propósito. Si tú no crees, no tienes vida eterna. Si tú crees, vas a tener vida eterna. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa vida eterna? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Dios, sí, yo quiero esa vida eterna? No por temor, no por dolor, por amor. Porque alguien me amó lo suficiente para yo multiplicar ese amor. Porque alguien fue capaz de amarme aún antes de yo amarle. El amor de Dios llega primero y luego llega el amor mío hacia Dios. Nosotros conocemos el amor de Dios a través de que Él nos amó primero. Él sacrificó a su Hijo primero. Él fue el único capaz en todo el cielo de levantar la mano y decir, heme aquí, envíame a mí. Ese fue Jesús por ti. Ese fue Jesús por mí. Ese fue Jesús por la humanidad. Por todo aquel que está en delitos, en pecados, en tristeza, en abundancia, no importa si estás bien o estás mal. Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, este es el secreto de la salvación, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ninguna religión externa al cristianismo predica desde el amor. Nadie te dice a ti que aún tú siendo pecador, alguien murió por ti. Al contrario, se habla de iluminación, se habla de otras cosas religiosas. ¿Por qué? Porque se quiere perfección antes de dar algo a cambio. Pero en Cristo Jesús solamente tienes que tener fe. Y esa fe te dará la salvación que necesitas. Amén, 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 señores. Tremenda palabra de parte de Dios en voz del ministro, pastor Josué Perdomo, un hombre del reino, y que yo sé que Dios pues está haciendo cosas grandes en su vida y en la de su familia, y lo bendecimos a él en el nombre de Jesús, esperando que estas palabras hayan sido de bendición